Estimados alumnos, bienvenidos al curso de Derecho Empresarial y Sociedades. Desarrollaremos el tema Derecho Tributario, parte 2. Iniciaremos el tema de hoy con el estudio del nacimiento de la obligación tributaria, el deudor y acreedor tributario, la finalidad del domicilio fiscal, cuáles son los órganos administrativos tributarios, así como sus facultades, recaudación, fiscalización, determinación y sancionatoria, culminando con el estudio de las principales infracciones tributarias. ¿Qué es la obligación tributaria? Es el vínculo jurídico creado con el Estado, de derecho público, ante la ocurrencia de un hecho descrito en la ley, mediante el cual el Estado puede cobrar coactivamente al generador de este hecho un monto dinerario denominado tributo. La obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley como generador de dicha obligación. Ejemplo, el hecho descrito en la ley, artículo 9 del texto único ordenado de la Ley de Tributación Municipal, señala: son contribuyentes del impuesto predial las personas naturales o jurídicas propietarias de los predios. La obligación tributaria nacería cuando una persona determinada se convierte en propietaria de predios. Por tanto, se crea una obligación tributaria mediante la cual el Estado puede cobrar dicho tributo coactivamente en caso no lo pague el contribuyente. ¿Quiénes son los sujetos de la obligación tributaria? Identificamos al acreedor tributario y al deudor tributario. Respecto al acreedor tributario, es aquel a favor del cual debe realizarse la prestación tributaria. Tenemos al gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos locales o entidades de derecho público a las que la ley les asigne tal calidad. A continuación, algunos ejemplos. El gobierno central es el acreedor del impuesto a la renta, del impuesto selectivo al consumo. Las municipalidades distritales son acreedores del impuesto predial. Los arbitrios. Salud es el acreedor tributario de la contribución para la seguridad social. El deudor tributario, que es la persona obligada al cumplimiento de la prestación tributaria como contribuyente o responsable. Veamos a continuación la diferencia entre cada uno de ellos. Decíamos que el deudor tributario era aquella persona que debía cumplir con la prestación tributaria en calidad de contribuyente o de responsable. ¿Quién es el contribuyente? Es aquel que realiza o respecto del cual se produce el hecho generador de la obligación tributaria. Por su parte, el responsable es aquel que, sin tener la condición de contribuyente, debe cumplir la obligación atribuida a éste. Como vemos, ambos son deudores tributarios y están obligados al pago de la obligación tributaria. La ley señala quiénes son responsables respecto de cualquier obligación. Por ejemplo, los padres de los incapaces, los representantes legales y los designados por las personas jurídicas son designados por ley como responsables tributarios. Otro tema importante es el domicilio fiscal. El deudor tributario está obligado a señalar el domicilio fiscal al inscribirse ante la administración tributaria, debido a que en él deberán efectuarse las notificaciones de la determinación del tributo y el cumplimiento de ciertas obligaciones formales. Se trata del lugar fijado para todo efecto tributario. Tratándose de las personas naturales, su domicilio fiscal estará dado por la residencia habitual. Tratándose, por otro lado, de las personas jurídicas, el domicilio fiscal será el lugar donde se encuentra la dirección o administración efectiva del negocio. La designación de domicilio ha de contener todos los datos necesarios para su fácil y exacta ubicación. Caso contrario, se tendría por no señalado y acarrearían sanciones para el contribuyente. ¿Cuáles son los órganos administradores de los tributos? SUNAT, respecto de tributos del gobierno central.
SUNAT es la institución pública descentralizada del sector de economía y finanzas, cuya finalidad es administrar los tributos internos y los derechos arancelarios. Por ejemplo, el impuesto a la renta, el IGB. Cabe mencionar que excepcionalmente corresponde a la SUNAT administrar, fiscalizar y recaudar las aportaciones al Seguro Social de Salud y a la Oficina de Normalización Previsional. Municipalidades. Respecto de tributos de los gobiernos locales, las municipalidades administran exclusivamente las contribuciones y tasas municipales, sean arbitrios, licencias y derechos. Además, administran los tributos que la ley les asigne. Llámese impuesto predial, lo administra la municipalidad distrital, impuesto a la propiedad vehicular, lo administra la municipalidad provincial. La SDS, CONACET, INDECOPI, SENATI, se trata de determinados organismos descentralizados autónomos, instituciones públicas descentralizadas e instituciones autónomas que ejercen la administración de las contribuciones y tasas que la ley les asigne por los servicios públicos que presten o las funciones que cumplen. ¿Cuáles son las facultades de los órganos administradores tributarios? Las facultades de los órganos administradores tributarios son: facultad de determinación. Es el acto por el cual la Administración Tributaria verifica la realización del hecho generador de la obligación tributaria, identifica al deudor tributario, señala la base imponible y la cuantía del tributo. Si la obligación tributaria fue determinada por el deudor, debe ser verificada por la Administración Tributaria. 2. Facultad de recaudación. Es función primordial de la Administración Tributaria recaudar los tributos. Para ello, puede hacerlo directamente, recibiendo los pagos en sus oficinas o contratar los servicios de entidades financieras para tal fin. Facultad de fiscalización incluye la inspección, investigación y el control del cumplimiento de obligaciones tributarias, incluso de sujetos que gocen de inafectaciones, exoneraciones o beneficios tributarios. La Administración Tributaria dispone, entre otras, de las siguientes facultades. Puede exigir a los deudores tributarios la exhibición o presentación de libros, registros, documentos que sustenten la contabilidad o que se encuentren relacionados con hechos que puedan generar obligaciones tributarias. Puede además solicitar copia de los soportes magnéticos u otras formas de almacenamiento del registro de sus operaciones. Puede requerir a terceros información y exhibición o presentación de libros respecto a información relacionada con hechos que determinen tributación, solicitar la comparecencia de los deudores tributarios o de terceros para que proporcionen la información que estimen conveniente. Finalmente, la facultad de sanción, que es la facultad de la Administración de sancionar las infracciones tributarias contempladas en el Código Tributario. Las obligaciones formales del deudor existen para facilitar el ejercicio de la fiscalización por parte de la Administración Tributaria. El incumplimiento, en tanto esté tipificado como infracción, está sujeto a sanción. A continuación, mencionaremos algunas de las obligaciones formales del deudor tributario. 1. Inscribirse en los registros de la Administración Tributaria, proporcionando todos los datos. 2. Acreditar inscripción cuando la Administración Tributaria lo requiera. 3. Emitir los comprobantes de pago conforme indica la ley. 4. Llevar los libros de contabilidad y registros, soportes magnéticos, en la forma legal establecida. 5. Permitir el control de las actividades. 6. Proporcionar a la Administración Tributaria la información que ésta requiera sobre las actividades del deudor tributario o terceros
con quien guarde relación. 7. Permitir la instalación de sistemas informáticos, equipos u otros medios utilizados para el control tributario proporcionados por SUNAT con las características técnicas establecidas por esta. La infracción tributaria. La infracción tributaria es toda acción u omisión que importe la violación de normas tributarias siempre que se encuentren previamente tipificadas como tales en la ley. Es en este sentido que la infracción será determinada en forma objetiva y sancionada con multa, enterramiento temporal de vehículos, cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes, comiso de bienes y o suspensión de licencias o permisos. Es importante señalar que la Administración tiene la facultad de aplicar gradualmente las sanciones, en consideración de criterios tales como acreditación, autorización expresa, frecuencia, pago, peso bruto vehicular y o subsanación. Veamos un ejemplo de la aplicación gradual de una sanción en función al criterio de frecuencia. El contribuyente Juan Contreras se encuentra afecto al régimen general del impuesto a la renta. Ha sido intervenido por un fedatario fiscalizador en su local en 2 oportunidades. La primera, el 15 de enero del 2007 y la segunda, el 20 de abril del 2007. En ambas intervenciones, el contribuyente no cumplió con entregar los comprobantes de pago, por lo que le emitieron las respectivas actas probatorias. Por el acta probatoria del 15 de enero del 2007, cumplió con presentar el acta de reconocimiento, eximiéndose de la multa. La ley señala que en caso se configure la mencionada infracción, se imponga una sanción y el contribuyente presente dentro del plazo un acta de reconocimiento de dicha infracción, no se le aplicará sanción alguna. La pregunta es, ¿cuál sería la sanción con gradualidad que le corresponde por la segunda infracción? Se trata de una infracción relacionada a comprobantes de pago. Según el cómputo de la frecuencia, estamos en la segunda oportunidad y de acuerdo a su régimen de renta le corresponde la aplicación de la tabla 1 del Código Tributario y su sanción sería el cierre de su local por 3 días. Hasta aquí, alumnos, lo referente al tema de Derecho Tributario, segunda parte. Para la elaboración de las presentes diapositivas se ha recurrido a las referencias que mostramos a continuación. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Nuestro objetivo es proporcionar a los alumnos los elementos básicos para que comprendan la naturaleza de los principales tributos del sistema tributario nacional, de tal manera que se encuentren en aptitud de entender la legislación de la materia y así poder aplicarla cuando lo requieran durante el ejercicio de su profesión, permitiéndole una mejor toma de decisiones.